Vamos a hablar hoy con Roxana Salamanca. Ella es la jefa de Unidad de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Le agradecemos mucho. Buenos días. Diego Montaño la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Diego? Buenos días. Un gusto poder conversar con ustedes. Igualmente, hablemos por favor un poco respecto a en esta época en la que hacíamos mención al sarampión, por ejemplo, y toda la campaña en los medios, la campaña de las autoridades en salud iban dirigidas justamente a estos casos. Y la pregunta es, cuando ocurren estas situaciones de emergencia, ¿se descuidan, ya sea por parte de autoridades de salud o por parte de padres y madres de familia, se descuida el atender el otro paquete de enfermedades o vacunas o campañas de prevención? Creo que es importante mencionar que en el marco de la emergencia sanitaria, sarampión es una prioridad para el país y hemos ido trabajando bajo ese contexto, ¿no? Se han delimitado de manera conjunta pasos a seguir y acciones a tomar los servicios departamentales y otros actores sociales. Sin embargo, no debemos olvidarnos que tenemos planes de prevención y control que se dan continuidad también bajo el marco de la atención integral que se debe brindar a la población boliviana. Eso no se detiene, eso también se da continuidad precisamente para seguir trabajando y coadyuvando bajo ese contexto, sin olvidarnos que estamos en emergencia sanitaria por sarampión. ¿Tiene el último dato, por ejemplo, de la situación del sarampión? ¿En qué etapa, diríamos, de la emergencia sanitaria estamos? Creo que es importante mencionar que para el día de ayer hemos notificado 294 casos a predominio del departamento de Santa Cruz. La mayor cantidad de casos aún se registran en este departamento. Es importante compartir con ustedes que la pasada semana ha llegado un lote de vacunas adicional con el cual hemos ampliado a la tercera fase de vacunación, llegando la misma hasta los 19 años con prioridad. Y también ampliando hacia lo que es el personal de salud para garantizar que estén protegidos en el marco del trabajo que desarrollan, y también a los grupos profesionales priorizando hasta los 40 años, ¿no? Bajo ese contexto es importante mencionar que en el marco de lo que es la respuesta integral con lo que es educación específicamente, se cuenta con un plan de contingencia elaborado de manera conjunta, y precisamente el mismo va un poco ligado al hecho de que ya retornando a clases de manera presencial se da continuidad a las medidas de prevención que hemos ido promoviendo, pero también no debemos olvidarnos que cada uno de los colegios tiene que conformar su comité, el comité liderado por el director del establecimiento, la junta de padres y otros actores locales para precisamente garantizar, de ser necesario, las campañas de vacunación en los colegios y otras acciones de vigilancia y de control epidemiológico en el marco de las características propias de cada establecimiento. Entonces, ese es el contexto que tenemos actualmente en el caso específico del sarampión. Doctora Salamanca, esta emergencia en torno a justamente los casos de sarampión, ¿nos ha dejado alguna enseñanza a la coordinación, por ejemplo, entre autoridades de salud, autoridades en las unidades educativas, participación activa de madres y padres de familia para encarar campañas contra otras enfermedades? Siempre es importante, y el Ministerio de Salud y Deportes, liderado por nuestra ministra, siempre ha trabajado de manera multisectorial, ¿no es cierto? Cada uno de los actores en el rol que desempeña es muy importante en el momento de dar respuesta a una emergencia sanitaria, precisamente para poder controlar y prevenir enfermedades y sobre todo para el trabajo en el marco de lo que son medidas epidemiológicas, ¿no? Entonces, ese trabajo conjunto es prioritario porque nos permite precisamente avanzar y poder llegar de mejor manera, por ejemplo, en este caso, a los niños y adolescentes en determinadas edades. Y también el hecho de trabajar con los padres y madres de familia, porque ellos también coadyuvan en este proceso, siendo la medida de prevención más importante la vacunación, ¿no es cierto? Y queramos o no, son los padres, madres y los cuidadores los que coadyuvan con nosotros precisamente para garantizar la vacunación, el seguimiento, y precisamente ya es una lección aprendida para que en adelante cada uno de nosotros en el marco del autocuidado pues cuidemos a nuestros menores y a nuestra familia precisamente para evitar que no estén protegidos con la vacuna y en esas enfermedades no prevenibles.
Pero más allá de las vacunas, que se convierten, por supuesto, en un arma que tenemos los humanos para combatir ciertas enfermedades, también hay campañas, por ejemplo, o enfermedades transmisibles que no necesariamente pasan por una vacuna, sino por campañas de concientización. Hablo, por ejemplo, del VIH, que generalmente se habla en diciembre, cuando es el Día Mundial del VIH, pero que es un tema al que hay que prestarle atención. ¿Cómo vienen trabajando, por ejemplo, el tema del VIH, las campañas de prevención, de educación para evitar la transmisión de este virus? Bueno, creo que es importante en lo que respecta a las enfermedades transmisibles, en este caso como el VIH, la sífilis, de seguro el Chagas y también está ahora la hepatitis. Creo que es importante mencionar que durante la gestión, en el marco de las competencias que tiene el Ministerio de Salud, se van trabajando acciones de tipo preventivo y también de tipo de control, ¿no? De control de estas enfermedades. Bajo ese contexto, compartir tal vez con ustedes que el Ministerio de Salud debe aportes en el marco de lo que es el control y la eliminación de la transmisión materno-infantil de la infección del VIH, sífilis, la enfermedad de Chagas y la infección perinatal de la hepatitis B, ha lanzado precisamente el día de ayer un plan estratégico nacional que busca sobre todo a la larga eliminar estas enfermedades, sobre todo por transmisión materno-infantil, siendo este un problema de salud pública y poderlo controlar, ¿no? Y se trabaja de manera conjunta y coordinada, sobre todo con los establecimientos de salud y con los establecimientos materno-infantiles. ¿Cuál es la situación en torno a los casos de VIH transmitidos de madre a hijo? ¿Se han incrementado? ¿Cuáles son las estadísticas que tenemos? ¿Han disminuido? ¿Cuál es la situación actual en el país? Creo que es importante mencionar que en el caso específico de la transmisión materno-infantil, nosotros tenemos generalmente anualmente una cantidad de mujeres embarazadas, cuales son diagnosticadas en el momento del embarazo con VIH, y muchas también de ellas, un porcentaje también de casi un 50%, son ya mujeres que viven con VIH y que también se embarazan, ¿no es cierto? Bajo ese contexto, durante los últimos años hemos ido controlando y tenemos aproximadamente anualmente entre 20 a 36 casos positivos o seropositivos al VIH, ¿no? De todas las madres que atendemos a nivel nacional, que ascienden a más de 200,000 madres que son mujeres en edad fértil, a las cuales hacemos la detección a través de la prueba rápida y del algoritmo de diagnóstico que está vigente, ¿no? De estos 20 a 36 casos al año, si nos puede explicar, todos los niños y niñas que están en etapa de gestación y su madre da positivo a VIH, sí o sí les puede ser transmitida la enfermedad. ¿Hay alguna manera de prevenir? Si nos podría explicar esto, por favor, doctora. Creo que es importante mencionar que cuando la mujer embarazada acude al establecimiento de salud por su primer control prenatal, nosotros ofertamos las pruebas, inicialmente la anamnesis, la evaluación de la persona, los datos generales, y junto a eso tenemos 4 pruebas de tamizaje trazadoras, ¿no? La primera es la prueba para el VIH, la segunda para sífilis, hacemos el seguimiento a Chagas, siendo una enfermedad endémica en el país, y hacemos el seguimiento ahora a la hepatitis B. Entonces, normalmente se diagnostica, bueno, en este control tenemos conocimiento, la mujer, por ejemplo, sale reactiva al VIH, se confirma el caso. Una vez confirmado, se le comparte a la mujer embarazada que tiene este diagnóstico y se procede a trabajar con el área de orientación y sobre todo se inicia el tratamiento, ¿no? El tratamiento de VIH lo iniciamos inmediatamente, cosa que en el proceso del embarazo la mujer pueda tomar los antirretrovirales que no generan ninguna reacción ni daño al bebé. Y si ella es adherente al tratamiento, es factible que entre 4 a 6 semanas
de iniciado el tratamiento, ella ya está indetectable. ¿Eso qué quiere decir? Que la replicación viral se limita, se disminuye y desaparece y ella va a ser indetectable. Va a ser una portadora del VIH, pero no le va a transmitir a su bebé durante el embarazo ni el momento del parto, ¿no? Esa es una forma de prevención, por eso inmediatamente diagnosticamos, iniciamos el tratamiento, como también en el resto de las personas. Si la mamá le hubiéramos encontrado probablemente en un periodo más cercano al parto, hacemos el mismo esquema, pero en el momento del nacimiento el niño recibe terapia preventiva y se le hace el seguimiento. Hasta aproximadamente el año de edad, nosotros sabemos que de todos los niños que hayan nacido de madres con diagnóstico de VIH, van a ser niños que pueden virar a ser niños positivos al VIH, ¿no? Y estos son los que nosotros vamos vigilando y vamos iniciando el esquema de tratamiento. Es un proceso que, si bien, digamos, yo tengo 500 mamás positivas, de las cuales yo he tenido durante la gestión 2023, 16 niños seropositivos que han convertido a positivos durante la gestión, ¿no? Y se hacen las medidas de manera temprana, precisamente en el mismo contexto de evitar la replicación viral y de que se pueda conllevar la vida, y siendo esto una patología ya de manejo transmisible, pero de tipo crónico, ¿no? Que debe ser tratada y recibida de por vida el tratamiento. ¿Estos tratamientos forman parte del esquema del Sistema Único de Salud? Es decir, alguien que está en el SUS puede adquirir estos tratamientos de manera gratuita. En efecto, precisamente el Ministerio de Salud garantiza todo lo que es el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las personas que viven con VIH de manera gratuita, y ahora en el marco de lo que es el Sistema Único de Salud. Es decir, que los controles a muy temprana etapa del embarazo se convierten en claves para justamente la vida de la mamá y también del bebé, ya sea por situaciones de VIH o también otras enfermedades, doctora Salamanca. En efecto, en realidad es muy importante el diagnóstico temprano, el hecho de poder controlar y de poder evitar la presencia de la enfermedad. Que yo puedo nacer, yo puedo tener un niño que puede ser, por decirle, seropositivo, porque yo soy una persona que vive con VIH, pero que durante el primer año de vida, si yo hago las medidas, él puede tranquilamente seroconvertir y probablemente no sea un niño con VIH, ¿no? Entonces hacen varias medidas de seguimiento durante la primera etapa de la vida. En el marco de lo que es, por ejemplo, la sífilis, que es una enfermedad también transmisible, nosotros hacemos el mismo seguimiento. El ideal es que yo encuentro a la mamá, inmediatamente inicio tratamiento, que es muy importante el trabajo también con la pareja. Inicio el tratamiento para evitar más bien que se instale el daño, porque en el caso específico de la sífilis, ella congénito de transmisión vertical, generalmente tiene complicaciones, sobre todo a nivel cardiológico, ¿no? Que hay que detectarles, hacerles un seguimiento mucho más cercano, a diferencia del VIH, que yo puedo controlar y evitar estas alteraciones. Eso es importante, el diagnóstico y el tratamiento en etapas tempranas del embarazo y el seguimiento de esa mamá, incluso en el momento del parto, para precisamente evitar complicaciones en ese recién nacido. Y la misma conducta realizamos en el caso de la enfermedad de Chagas. En nuestro país, la prevalencia de Chagas sigue siendo elevada. La transmisión materno-infantil sí es muy frecuente, porque precisamente tenemos varios municipios, más de 155 municipios todavía que presentan casos de Chagas, y precisamente el Chagas congénito es algo muy frecuente. Lo que nosotros hacemos es también detectar a la mamá durante el proceso del embarazo e irla vigilando, porque es diferente el manejo. En el caso de una mamá con Chagas, yo tengo que estar segura de que tiene el diagnóstico y irla vigilando hasta que el recién nacido nazca, ¿no? No puedo iniciar tratamiento porque el esquema que tenemos sí puede generar daño en el proceso de crecimiento de ese producto, ¿no? Una vez el niño nace y el niño deja de lactar, generalmente a los 6 meses, cuando ya inicia la alimentación, nosotros iniciamos el tratamiento precisamente para garantizar y evitar que puedan haber mayores complicaciones. Ese niño después se establezca una patología crónica por Chagas, y la mamá precisamente se hace el tratamiento para que en los próximos embarazos ella también pueda transmitir a los otros niños. Entonces, creo que es muy importante mencionar que el seguimiento
el seguimiento es muy cercano de cada una de las personas que vamos diagnosticando y precisamente el trabajo que se hace de manera conjunta con el personal de salud en lo que es el primer nivel de atención, que son equipos multiprogramáticos. En el segundo nivel, sobre todo en los materno-infantiles, donde coadyuva con nosotros los ginecólogos, los pediatras y el resto del equipo técnico que coadyuvan en este seguimiento para garantizar que precisamente no se transmitan estas enfermedades transmisibles. Doctora, usted nos decía que se ha lanzado un programa justamente desde el Ministerio de Salud para justamente estos temas de las enfermedades transmisibles madre e hijo. ¿En qué se va a basar este programa? ¿Cómo va a funcionar? Si nos podría informar, por favor. Creo que es importante compartir con ustedes que precisamente he lanzado un plan estratégico, precisamente nacional, de control y de eliminación de estas enfermedades. Nuestro objetivo es llegar a la eliminación ideal hasta el 2030. Hemos basado ciertas acciones y de seguro posteriormente las vamos a reforzar en el marco de la eliminación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en el análisis que tenemos, en el trabajo conjunto que se ha desarrollado y precisamente en el marco de las recomendaciones y de la evidencia que existe, ¿no? Sobre todo tiene por objetivo lograr y mantener la eliminación de la transmisión materno-infantil, de la infección por VIH, la sífilis, la enfermedad de Chagas y la infección perinatal por el virus de VIH como problemas de salud pública que son muy importantes, ¿no? Creo que nosotros estamos un poquito organizados porque el modo de transmisión materno-infantil de estas enfermedades es muy similar. La puerta de entrada viene a ser el control prenatal, y precisamente ahí con la oferta de las pruebas de tamizaje, un diagnóstico oportuno, un manejo y tratamiento en el momento y el seguimiento tanto a la mujer embarazada, a la futura mamá y a los recién nacidos, y por ende el seguimiento también al recién nacido y después al niño es muy importante en el marco de la eliminación de estas enfermedades, y para eso se trabaja, pero sobre todo de manera interprogramática, incluyendo a cada una de estas áreas, tanto en el Ministerio de Salud como también en los servicios departamentales y también a nivel municipal. ¿Ya han avanzado en, diríamos, esta coordinación con los gobiernos subnacionales para justamente llegar a más población? No sé, se me ocurren ferias barriales de información o en algunos puntos de las ciudades. Es importante mencionar que a partir del lanzamiento de este plan se tiene un trabajo que es ligado al trabajo conjunto con los servicios departamentales. Luego vamos a incluir a los municipios y a otros espacios de salud, sobre todo interprogramático y multisectorial, para ir trabajando las medidas preventivas y sobre todo la información y la difusión de las formas y evitar la transmisión de estas enfermedades. De manera paralela, se está iniciando una capacitación a nivel nacional, formando equipos médicos y en realidad fortaleciendo sus capacidades técnicas y recordando cómo podemos trabajar de manera integral, aprovechando las acciones y el trabajo que ya se desarrolla actualmente para integrarlas y poder responder de manera más efectiva y eficiente y controlar estas enfermedades. Doctora Salamanca, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Seguro la vamos a estar convocando para ir viendo los primeros resultados de esta campaña que inician desde el Ministerio de Salud para justamente controlar la transmisión de VIH, sífilis, Chagas y hepatitis B. Una última, ya que hace rato usted también mencionaba hepatitis B. ¿Esta también se puede transmitir? ¿Cómo evitar, por ejemplo, enfermarse con hepatitis B? Creo que es importante mencionar que esta es una enfermedad precisamente que nos transmitimos por contacto sexual. Entonces, al transmitirnos la misma, esta se replica en nuestro organismo y muchas veces pasa desapercibida porque no necesariamente generó signos sintomatología. Ya en ciertos momentos puede ser un hallazgo o también inicio patología, sobre todo gastrointestinal o hepática, conlleva a diagnosticar esta enfermedad. ¿Cuál es la complicación si yo no trato la hepatitis B? Primero, que se puede transmitir de manera sexual, se transmite también de manera vertical o al nacido, pero también el hecho de que afecta a nivel hepático y a la larga las intervenciones son mucho más costosas y nos pueden conllevar
la muerte, pero las complicaciones más importantes todo van ligadas a la necesidad de tener que trasplantar este órgano que es tan importante. Entonces, precisamente para evitar estas complicaciones, es importante trabajar de manera temprana y preventiva y hacer acciones que precisamente eviten el daño hepático y el daño sistémico para poder controlar esta enfermedad. Doctora, que tenga buen día. Muchas gracias por atender este requerimiento. Un gusto, muy buenos días. Es un gusto para nosotros poder conversar con ustedes y quedamos a la orden. Muchas gracias, Roxana Salamanca, jefa de la Unidad de Prevención y Control de Enfermedades